Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta clase en la que vamos a entender algunos términos más relacionados con los límites de Atterberg del suelo. Así que el primer término que pueden ver aquí es la sensibilidad de un suelo. ¿Qué es la sensibilidad en términos generales? Supongamos que si hablo de la sensibilidad de una persona, eso significa que incluso si digo palabras un poco duras, él o ella podría sentir que mi comportamiento es realmente malo o patético. O si digo que alguien es insensible, eso significa que incluso si lo insulto, nada le va a afectar. Entonces, ¿qué significa esto si estoy hablando del suelo? Significa que si intento perturbar un suelo en particular, si intento remover el suelo y no se observa ningún cambio en la resistencia, eso significa que consideraré que ese suelo en particular es insensible. Pero, por ejemplo, supongamos que un suelo se remoldea ligeramente y se observa un gran cambio en su resistencia. Eso significa que consideraré que ese suelo en particular es altamente sensible. Entonces, en realidad, ¿qué es la sensibilidad para un suelo? No es nada más que una indicación de cuánto afectará el remoldeo o la perturbación a la resistencia del suelo. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad no es otra cosa que una medida técnica y fundamental. Es en esencia la medida del efecto resultante, el impacto de una perturbación externa, de una perturbación significativa o de un proceso complejo de remoldeo estructural que altera el estado del sistema, del suelo sobre su resistencia. Así que obviamente, como voy a comprobar la resistencia, eso significa que en realidad tengo que calcular o usar una unidad de resistencia en particular. Y aquí, de hecho, utilizamos la resistencia a la compresión no confinada del suelo. Así que la sensibilidad se define simplemente como la UCS del suelo. Sin embargo, resulta evidente que aquí, en esta situación real, lo que hacemos es utilizar la resistencia a la compresión simple del suelo en su estado natural, no perturbado en la parte del numerador. Y luego dividimos eso por la resistencia a la compresión simple obtenida del suelo que ha sido remoldeado en la parte del denominador. Mira, esta es simplemente la fórmula de la sensibilidad del suelo. ¿Y qué es la UCS? Eso no es otra cosa que la resistencia a la compresión no confinada del suelo. Entonces, ¿qué es la UCS? La UCS es la resistencia a la compresión no confinada del suelo. Y sí, también recuerda aquí que esto es en realidad la resistencia del suelo y que vamos a entenderlo en un capítulo aparte sobre la resistencia del suelo en detalle, pero por ahora puedes entender que esto es la resistencia del suelo y eso es la UCS. Su unidad será kilonewton por metro cuadrado. Esa es la unidad general de resistencia de cualquier material en particular. Entonces, si te pregunto que supongamos que la resistencia del suelo disminuye repentinamente, es decir, debido a una perturbación, la resistencia disminuye, eso significa que puedo decir que el suelo es sensible. Así que aquí, en general, lo que puedo decir es que generalmente el valor de la sensibilidad es mayor que 1 para la mayoría de los suelos. Para la mayoría de los suelos. Y aquí obviamente no estoy definiendo el suelo como arcilla porque estamos hablando solo de suelos de grano fino. Ahora, ¿puede este S ser también menor que 1? Veamos, ¿cuándo será este S menor que 1? S puede ser menor que 1 si la resistencia remoldeada es mayor en comparación con la resistencia original no perturbada. Y eso en realidad es posible si el suelo que estaba presente ya era un suelo agrietado en el estado inicial o actual. O también es posible cuando el remoldeado realmente aumenta la resistencia del suelo y eso es realmente posible con la arcilla rígida. Eso es posible para la arcilla rígida cuando al remodelar, la remodelación del suelo aumenta la resistencia del suelo. Y sí, por ejemplo, arcilla dura,
se trata de una arcilla rígida que presenta diversas fisuras o grietas, las cuales se manifiestan claramente como fisuras o grietas en su estructura. Bien, así pues, esta es la excepción, pero generalmente el valor de S será mayor que 1 y de acuerdo con el valor de sensibilidad. De hecho, nombramos el suelo, por ejemplo, si el valor de la sensibilidad es igual a 1, entonces el suelo se considera insensible. Eso significa que no hay efecto de la perturbación en el suelo. Si el valor de S está entre 1 y 2, entonces el suelo se considera de baja sensibilidad. Mientras que si el valor de S está entre 2 y 4, entonces el suelo se considera de sensibilidad media. Se trata de un suelo de sensibilidad media. En cambio, si el valor está entre 4 y 8, entonces el suelo se considera suelo sensible. En cambio, si el valor está entre 8 y 16, entonces el suelo se considera extrasensible. Suelo sensible, y si es superior a 16, entonces el suelo se denomina suelo rápido. Eso significa que incluso una leve perturbación en un suelo tan inestable puede provocar el colapso de todo el terreno y comenzará a comportarse como un líquido si se perturba. ¿Por qué se comporta como un líquido? Porque un líquido tiene una resistencia muy baja. Entonces, debido al reamasado, si el suelo se vuelve como un líquido o pierde la mayor parte de su resistencia, se denomina suelo rápido. Ahora, por favor, no confunda esto con la condición de arenas movedizas. La condición de arenas movedizas es diferente y el suelo rápido, según la sensibilidad, es diferente. Entonces, ¿qué es la condición de arenas movedizas? Eso lo vamos a entender en el capítulo de flujo a través del suelo, no en este capítulo. Así que ahora avancemos al siguiente término. Y el siguiente término que vamos a discutir aquí no es otro que la actividad de la arcilla. Actividad de la arcilla, y por eso a veces se representa como AC. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuál es la actividad de un estudiante en clase? Yo solo estoy enseñando aquí en este momento, así que solo te estoy preguntando cuál es la actividad de un estudiante en clase, actividad de un estudiante en el aula. Su actividad puede ser estudiar o conversar con otros compañeros. De manera similar, respondamos cuál sería la actividad de un jugador en el fútbol. Supongamos que estoy hablando de fútbol, entonces la actividad de un jugador en un partido de fútbol es o bien marcar un gol o defender un gol. Si está haciendo eso, entonces puedo decir que el jugador está muy activo, ¿sí o no? Si ni siquiera está tocando el balón, entonces diré que el jugador está inactivo, ¿sí o no? De manera similar, la función de la arcilla en el suelo es aportar cohesión al suelo, ¿sí o no? Y si la cohesión es mayor, eso significa que el suelo será más plástico y el valor del índice de plasticidad será mayor. Entonces, para calcular el valor de la actividad de la arcilla, ¿qué es lo que realmente hacemos? Simplemente dividimos el índice de plasticidad del suelo, porque esto no es otra cosa que indicar la cohesión que aporta la arcilla al suelo, así que el índice de plasticidad entre el contenido de arcilla. Este es en realidad el cociente que te definirá la actividad de la arcilla, porque si la arcilla es más activa, eso significa que se proporcionará más cohesión, incluso cuando el contenido de arcilla sea bajo. Y aquí más cohesión significa un mayor índice de plasticidad. Así que en realidad se puede representar como IP sobre C minúscula. Así que esta es en realidad la fórmula de la actividad de la arcilla. Ahora sigamos adelante. Esta actividad en realidad se debe a algunos minerales de arcilla que están presentes en el suelo. Y gracias. En realidad hay un total de 3 tipos de minerales más prominentes que están presentes en la arcilla. El primero es la caolinita. Y es la más inactiva, teniendo un valor de actividad entre 0.4 y 0.5. Mientras que el siguiente es el mineral hilita. Y el mineral hilita
tiene una actividad entre 0.5 y 1. Mientras que si hablo del mineral más activo, ese no es otro que la montmorillonita, que está presente en el suelo negro algodonero. Entonces, el nombre es mineral montmorillonita, que está presente en el suelo de algodón negro y su actividad oscila entre 1 y 7. ¿De acuerdo? Y sí, en función del valor de su actividad, el suelo también recibe un nombre. Por ejemplo, si la actividad del suelo es menor que 0,75, entonces el suelo se denomina suelo inactivo, mientras que si la actividad está entre 0.75 y 1.25, entonces el suelo se denomina suelo normal. En cambio, si la actividad es mayor a 1.25, entonces el suelo se denomina suelo activo. Bien, así que obviamente pueden surgir algunas preguntas que te pidan qué tipo de suelo es, si en el enunciado se da el valor de AC. Esa es una posibilidad. Ahora avancemos al siguiente término. Y el siguiente término que vamos a discutir aquí es en realidad el último término para los atropoglimatos, y esa es la tixotropía. Tixotropía del suelo. Entonces, ¿qué es la tixotropía? Simplemente observa que la tixotropía es la propiedad del suelo gracias a la cual recupera su resistencia perdida con el tiempo. ¿Qué es eso? A medida que pasa el tiempo, gradualmente, el suelo que ya ha perdido algo de resistencia trata de recuperar esa resistencia perdida con el tiempo. Y esa propiedad se conoce como tixotropía. ¿Por qué ocurre esto? Porque mira, gradualmente, a medida que pasa el tiempo, las partículas que tienen alguna carga intentarán formar algunos enlaces y con el tiempo ese enlace se volverá cada vez más fuerte. ¿Sí o no? Incluso la polarización de las moléculas ocurrirá con el tiempo y por lo tanto la unión, es decir, el enlace químico o la fuerza de enlace aumentará con el tiempo. De manera similar con el tiempo, la reorganización de los sólidos ocurrirá de tal manera que la densidad del suelo seguirá aumentando y por lo tanto la fricción también aumentará con el tiempo. Así que aquí lo que puedo decir es que con el paso del tiempo la resistencia del suelo aumentará. ¿Qué es la tixotrofia? Es una propiedad del suelo. Se trata de una característica intrínseca y propiedad del suelo en virtud de la cual éste posee capacidades específicas. Con el tiempo, el suelo recupera la resistencia al corte que había perdido. Perdió resistencia al corte con el tiempo. Con el paso del tiempo, ¿por qué sucede esto? Esto sucede debido a, ¿por qué sucede esto? Sucede. Espero que la mayoría de ustedes no conozcan esta forma abreviada del por qué. Bueno, así que lo estoy escribiendo de nuevo. Debido a, la primera es el fortalecimiento de los enlaces. Fortalecimiento de los enlaces químicos o las cargas eléctricas también. Y la segunda de estas opciones es la reorganización para incrementar significativamente la fricción o el área de contacto. Porque a medida que pasa el tiempo, el área de contacto sigue aumentando. Bueno, entonces, sí, supongamos que intento dibujar un gráfico que indique la resistencia al corte y supongamos que acabo de perturbar el suelo. Así que, obviamente, con la perturbación del suelo, la resistencia al corte del suelo se perderá. ¿Sí o no? Pero la perturbación en realidad es una actividad rápida. Tomará muy poco tiempo. Mientras que debido a la tixotropía, la recuperación de la resistencia tomará mucho tiempo y por lo tanto generalmente aquí dirás que la resistencia seguirá aumentando, pero será un proceso muy gradual y lento. Incluso después de mucho tiempo verás aquí que la resistencia no es exactamente igual a la resistencia original. ¿Por qué? Porque habrá una pérdida permanente en la resistencia. Y esto no es nada más, déjame escribirlo de nuevo aquí, esto no es nada más, sino que esto es
una pérdida permanente de resistencia. Y esto en realidad, esta gráfica se eleva, lo que indica que existe la propiedad de tixotropía en el suelo. Así que esta gráfica a veces incluso se representa junto con la exotropía, solo para mostrar cómo el suelo recupera su resistencia con el tiempo. Y supongamos que si vuelves a perturbar el suelo, entonces nuevamente la resistencia disminuirá. Y otra vez, con el paso del tiempo, el suelo recuperará su resistencia. Así que esta es la gráfica que indica cómo el suelo recupera su resistencia. Y esta propiedad de recuperación de la resistencia se conoce como tixotropía. Eso es todo por esta clase y por este capítulo. Obviamente, en nuestra próxima clase vamos a resolver algunos ejercicios numéricos o preguntas sobre la base de los conceptos que hemos aprendido hasta ahora en este capítulo. Así que nos vemos de nuevo en nuestra próxima clase. Hasta entonces, sigue aprendiendo, sigue creciendo